Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos comenzando una nueva serie que se llama Historias Entretejidas. Es una serie de las relaciones. Estamos tan felices que vamos a aprender de todo eso hoy. Y vamos a escuchar de Pastor Henry en un momentito, pero antes de eso le queremos dejar saber que tenemos una aplicación para nuestra iglesia. Solo tienen que buscar Crossbridge Miami Springs en el App Store y ahí pueden encontrar nuestra aplicación. Ahí también pueden someter sus peticiones de oración y también conectarse con nosotros. Y también les queremos dejar saber que tenemos un servicio en español en persona a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10 de la mañana. Y eso es todo por hoy, iglesia. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Recuerdo que hace algún tiempo leí un artículo en internet bastante corto, o más bien no era un artículo, sino más bien una noticia que hablaba sobre la muerte de una joven oriental al poco tiempo de haberse casado, muy ilusionada y muy enamorada. La razón de tal comportamiento se debió a que sus amigos le dejaron saber que le habían jugado una broma la noche de su boda. En su noche nupcial, escondieron un micrófono en su cuarto y escucharon todo lo que pasó en la privacidad de la pareja. La deshonra que esto le produjo, la vergüenza que le causó, la llevó a tomar esta decisión extrema de quitarse la vida. Nuestro tema en el día de hoy tiene que ver con ese sentimiento de vergüenza. Este es nuestro segundo sermón de la presente serie Historias Entretejidas y tiene ese título, Vergüenza. Vamos a leer el relato que contiene la Biblia en Génesis capítulo 3, donde se narra la caída original, el pecado original de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero vamos a centrarnos en los sentimientos de vergüenza y de miedo que Adán y Eva experimentaron. Siempre considero necesario explicar, antes de leer el texto, de que lo que está ahí narrado no tiene nada que ver con la relación sexual, como si ésta fuera pecado. Es más, ni siquiera el texto menciona un árbol de manzanas, un manzano. No está hablando de una manera figurada, simbólica, sino que lo que allí se narra es un acto de desobediencia sobre una norma establecida por Dios, una violación a una prohibición establecida por Dios. Acompáñenme leyendo los versículos 6 al 8 de Génesis 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Otra versión dice, a la hora que soplaba el viento. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, es decir, oí tu voz. Tuve miedo porque estaba desnudo
y me escondí. Enfatizo que este relato no tiene nada que ver con la relación sexual, porque Adán y Eva fueron hombres y mujer creados por Dios, unidos por Dios como esposos, y la relación sexual en el matrimonio es legítima, es santa, es bendecida y es deleitosa. El texto lo que enfatiza que el acto de Eva y Adán fue un acto de desobediencia debido a que Eva había cambiado totalmente su percepción acerca del árbol sobre el cual Dios había establecido la prohibición. El cambio de percepción implicó tener una opinión contraria a la opinión establecida por Dios. Dios dijo que comer de ese árbol era malo. Eva pensó y vio que comer de ese árbol era bueno. Tener un concepto contrario al de Dios también generó desconfianza de por qué Dios había establecido esa prohibición. Desconfianza de las intenciones de Dios, desconfianza del carácter bondadoso de Dios, y seguramente se dio la argumentación en la mente de ellos: Dios no es tan bueno como creíamos. Debemos más bien velar por nosotros mismos, seguir nuestra intuición, tomar nuestras propias decisiones. Note que el texto no menciona la palabra vergüenza. La respuesta de Adán fue: tuve miedo. Pero es evidente que al notar que estaban desnudos y correr a cubrir su cuerpo con hojas de higuera, la vergüenza estuvo presente. Además, Adán dijo: tuve miedo porque estaba desnudo. O sea que el sentimiento estaba relacionado con su apariencia, con su estado de desnudez. La desnudez produjo incomodidad no solo respecto de Dios, sino entre ellos. Más si lo comparamos con el capítulo 2, donde dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto ocurrió antes de la desobediencia. La vergüenza normalmente va de la mano con el miedo. La vergüenza teme a la crítica, teme a la opinión de los demás. Es como un círculo vicioso. El sentimiento de vergüenza, en él encontramos miedo a ser avergonzado. Cuando una persona teme, por ejemplo, hablar en público ante un auditorio, dicho temor se genera por la posible vergüenza que sentiría en caso de equivocarse o en caso de no cumplir con las expectativas sociales. La vergüenza, por lo tanto, suele estar asociada con la timidez y nos lleva a no querer mostrar en público ciertas facetas de nuestra personalidad e incluso a sentir vergüenza de nuestra apariencia, a sentir vergüenza de nuestro cuerpo. Así que yo haría muy bien a esta altura en definir qué entendemos por vergüenza. He traído en el día de hoy dos definiciones. La primera dice así: vergüenza es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Quiero enfatizar eso, muy importante esto, propia o ajena. Una acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Es un sentimiento que suele encender el color del rostro, dejando en evidencia a quien lo padece. Y mi segunda definición dice: la vergüenza es la emoción que surge cuando valoramos nuestras acciones como negativas. Consideramos que estamos haciendo algo mal y que eso va a llevar a los demás a hacer juicios negativos sobre nosotros. Las anteriores definiciones, que las encontré en internet, aunque hablan cosas ciertas, yo considero que no contienen la totalidad de la verdad para definir lo que es la vergüenza, porque ven el asunto como una valoración personal y social. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven?
pero no tienen en cuenta que la vergüenza también se da por un sistema mayor, superior a la relación social. Por la existencia de un código establecido por Dios en el interior de cada ser humano. ¿A qué me estoy refiriendo? La Biblia enseña que los seres humanos, aun aquellos que no conocen la ley de Dios, que no conocen los mandamientos de Dios, internamente tienen un conocimiento innato de lo que es bueno o malo, a lo cual se le llama conciencia. Como si la ley de Dios hubiera sido escrita en el interior de sus vidas. Así lo dice Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. También la Biblia enseña que Dios redarguye, amonesta a aquellos que son sus hijos. Lo dice la carta de Santiago, capítulo 4, 4 y 5. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, que la vergüenza, aparte de ser una valoración personal y social, es también una consecuencia de desobedecer la voluntad de Dios, sea que lo reconozcamos o no lo hagamos. Por lo tanto, nosotros debemos ver cuál es la relación que existe entre este sentimiento de vergüenza y el sentimiento de culpa. Definitivamente, el sentimiento de vergüenza está íntimamente asociado con el sentimiento de culpa. Y dependiendo si el origen de la vergüenza ha sido por violar o no violar un mandamiento establecido por Dios, entonces eso da a luz la culpa real o si no, la culpa ficticia. Es culpa real cuando el sentimiento de vergüenza nace de quebrantar la voluntad de Dios. Ejemplo, cuando yo me niego a perdonar a alguien que me ha ofendido. Los sentimientos de vergüenza y culpa que experimento se deben a que estoy actuando en contravía con la voluntad de Dios. Igual si he mentido, igual si he sido infiel, he quebrantado mandamientos de Dios y mi conciencia entonces me acusa. Esa fue exactamente la experiencia de Adán y Eva. Desobedecieron una prohibición dada por Dios, se sintieron avergonzados y se sintieron culpables. Pero en nuestra vida también tenemos la experiencia de la culpa ficticia. Cuando no he quebrantado ningún mandamiento de Dios, pero alguien me hace sentir vil, rechazado, indigno, sucio. Por ejemplo, un bebé que ha sido rechazado por alguno de sus padres, normalmente va a crecer con un sentimiento de que hay algo malo en él o en ella y por eso no ha sido amado. Se siente avergonzado o avergonzada, aunque nada malo ha hecho. No ha cometido ningún quebranto de la ley de Dios, pero experimenta como si la hubiera quebrantado. Los niños maltratados que crecen en un entorno de violencia suelen tener tendencias como jóvenes o como adultos a establecer relaciones conflictivas. Suelen inconscientemente a sentirse atraídos por personas abusadoras, por personas que maltratan verbalmente y hasta físicamente. Suelen entrar en relaciones tóxicas y desarrollan un apego enfermizo. Saben que deben salir de esa relación, pero no tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Estas personas están muy necesitadas de amor, de afecto, de aceptación,
Pero el sentimiento de culpa ficticia con el cual crecieron a causa de la vida de vergüenza que han desarrollado, los ha hecho creer que no son dignos de ser amados, no son dignos de ser aceptados, no son dignos de ser admirados, e inconscientemente tienen la necesidad de autocastigarse. Por eso entran en este tipo de relaciones tóxicas, conflictivas, donde están sufriendo. Ahora, muchas cosas pueden convertirse en fuente o en detonante de la vergüenza y de la culpa ficticia. La burla que alguien haya hecho de nuestra apariencia. Normas demasiado elevadas que hicieron que fuera imposible que alcanzáramos el estándar. Padres que nunca manifestaron estar complacidos, sino que siempre exigieron más. El abuso psicológico. Cuando a alguien se le dijo varias veces, no sirves, no entiendes, no haces nada bien. El abuso sexual o las comparaciones. Es muy importante aprender a reconocer en nuestra vida si los sentimientos de vergüenza que nos han acompañado y que hemos desarrollado, y los sentimientos de culpa y miedo, si se tratan de sentimientos reales o si son ficticios en su causa. Pues la solución es diferente para cada uno de los tipos. Sea una vergüenza y culpa real o ficticia, se experimenta igual, pero su origen, su causa es la diferencia que lo hace real o ficticio. ¿Cómo prospera entonces en nuestra vida la vergüenza? Quiero usar algunas frases de la doctora Brittany E. Brown. Ella es una catedrática en el área de trabajo social en la Universidad de Houston, y ella se ha dedicado especialmente en la investigación sobre la vergüenza, la vulnerabilidad y la empatía, y los efectos sobre la vida de las personas. Abro comillas, la vergüenza forma parte de nuestra vida. Es una emoción que nos lleva a ocultar otras emociones, especialmente aquellas que no responden a las expectativas de los demás. Se manifiesta como una gran voz en nuestra cabeza que nos dice que no somos valiosos, que no somos dignos. Cuando aparece, nos impulsa a escondernos de la gente porque pensamos que las personas dejarán de estimarnos, de amarnos, y nos alejamos. Eso fue lo que sucedió exactamente con Adán y Eva. Se escondieron de Dios y comenzaron a esconderse entre ellos dos. ¿Usted se imagina la situación tan ridícula? Es una pareja que están ellos solos y cada uno está sintiendo vergüenza del otro, aún de la apariencia de su cuerpo, y están queriendo ocultarlo con hojas de higuera. La vergüenza, dice la doctora Brown, necesita 3 cosas para tener el control sobre nosotros, el control sobre las emociones. Ella menciona el secreto o el secretismo, el silencio y el juicio. No queremos que nadie sepa lo que causa vergüenza. Lo guardamos en lo más profundo. Es el secreto más guardado que tenemos. No queremos volver a estar expuestos a la situación que nos afectó. Es paradójico, las víctimas de abuso sexual o las víctimas de cualquier clase de abuso, uno esperaría que rápidamente buscaran ayuda, pero sucede lo contrario. Procuran mantenerlo en secreto. No quieren decir nada porque están avergonzados y el solo hecho de revelarlo, de decirlos, les causa más vergüenza. No hablas con nadie del asunto. Guardas un estricto silencio que demanda un tremendo esfuerzo porque es como una especie de volcán que está necesitando erupcionar. Pero hacemos todo por contenerlo. Con el silencio procuramos no volver a ser expuestos a la situación que nos dañó y nos avergonzó.
Pero sucede todo lo contrario. Mientras mayor sea el secreto, mientras más grande sea el silencio, más cautivos y permanecerá la vergüenza y la culpa dominándonos. Se quedarán allí presentes y no se irán a pesar de que lo callemos. Lo que sucede es que nos hemos juzgado y de antemano hemos establecido cuál será el juicio que las demás personas harán sobre la situación que nos ha causado una profunda vergüenza. ¿Cómo podemos combatir la vergüenza? Cuando el origen de nuestra vergüenza es haber quebrantado o estar quebrantando un mandamiento de Dios. La única solución real es confesar nuestro pecado y apartarnos de tal comportamiento o de tal actitud. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la única respuesta para la culpa y vergüenza producto de violar la ley de Dios. El Evangelio nos invita a arrepentirnos, a reconocer nuestro pecado, a llamarle al odio, odio, a llamar a la mentira, mentira, a la falta de amor, no disfrazarlos, no minimizarlos, no negarlos, sino a reconocerlos y confesarlos delante de Dios. Si no eres un creyente, querido amigo, querida amiga, no hay otro camino que te pueda librar de la vergüenza y culpa producto del pecado. Por lo tanto, ven delante de Dios y reconoce que Él posee la verdad, reconoce que Él tiene el parámetro real, que Dios no miente y que es su norma, su estándar, el que nos puede traer a la libertad. Porque de lo contrario, nunca podrás escapar de tal sentimiento porque está escrito dentro de ti como un código secreto en tu conciencia. Yo quisiera llamar tu atención si la culpa y la vergüenza que estás experimentando es real. Si se trata de violar la ley de Dios, yo quisiera llamar tu atención a la enorme y extraordinaria promesa que hay en la palabra de Dios, pero también a la fuerte advertencia que se nos hace. En Isaías capítulo 1, los versículos 18 al 20, en primer lugar encontramos una extraordinaria y liberadora promesa. Dice así: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? ¿Así son de evidentes, de vergonzosos? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Dios promete sanarnos. Dios promete liberarnos de la vergüenza que la doctora Brown dice que es parte de la vida y que nos cautiva a todos. Pero al finalizar este texto, en el versículo 20, hay una advertencia si nos resistimos y no queremos reconocer que parte de nuestras vergüenzas son a causa de violar la ley de Dios. Dice el versículo 20, si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Dios mismo vino en busca de Adán y Eva. Los buscó aunque ellos estaban escondidos. Nos hemos estado escondiendo debido a nuestra vergüenza. Pero Cristo se hizo hombre. Vino a buscarnos, a rescatarnos de nosotros mismos, de nuestro propio pecado y de las heridas que otras personas nos han causado. Él pagó el precio de nuestra culpa. No resistas rendirte ante Él, confesar tu pecado, porque no hay otro camino. Y es totalmente liberador. Dice la promesa que la vergüenza más grande, la vergüenza más roja, más evidente, más encendida, en el sacrificio de Cristo Jesús será convertida en una total blancura.
como la nieve recién caída. Dios ha prometido no volver a hacer memoria de nuestros pecados cuando estos han sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo. En Hebreos 10:17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero también dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por otro lado, si nuestra vergüenza y culpa son reales, producto de que hemos pecado, hemos ido en contravía a la voluntad de Dios y nos resistimos, la advertencia es fuerte. Traeremos la espada que nos va a aniquilar. El Señor Jesús también nos lo advirtió en Lucas 13:5. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Cómo lidiar con la vergüenza y con la culpa que son ficticias? No hemos pecado, no hemos violado un mandamiento de Dios, pero alguien nos ha herido, alguien nos hizo sentir mal, sucios, viles, deshonrosos, despreciados, no dignos de ser amados. Dice la doctora Brown que la manera de reducir el poder de la vergüenza es compartiendo lo que nos pasa con las personas que amamos y permitiéndoles que nos ayuden. Pero ella sabe que esto demanda esfuerzo, porque por naturaleza la persona avergonzada usa el secreto y usa el silencio y se encierra en su propia cárcel. Y nos advierte que el hablar con los otros, el compartirlo con los otros es una elección y no es una cualidad innata. Es más, un día podemos atrevernos a abrir, a ser vulnerables y abrir nuestro corazón, pero puede ser que al siguiente día volvamos a la actitud reservada, lejana, sospechosa, de secretismo y de silencio. Por lo tanto, esto demanda coraje, demanda esfuerzo y demanda una elección. Ella dice, abro comillas, el coraje, la aceptación y la conexión son las herramientas con las que combatiremos la vergüenza y desarrollaremos la autenticidad. Cierro comillas. Querido amigo, querida amiga, si tú has identificado que tu vergüenza no es producto de la culpa real, sino que tu vergüenza es ficticia, alguien te dañó, alguien te ofendió, alguien pecó contra ti, alguien te hizo daño, entonces ven también delante de Dios y reconoce que no ha sido tu pecado, sino la maldad de otros. Entrega ese momento en el altar de Dios. Pide a Dios que traiga a tu vida perdón por aquellos que te hicieron daño. Pide que el amor sobrenatural de Dios te capacite para perdonarlos y no seguir culpándote a ti mismo o a ti misma. No culpes a Dios por la circunstancia sucedida. Reconoce que este es un mundo caído donde el pecado de otros afecta a los demás. Pero toma la decisión valiente, de coraje, de conectarte. Y en primer lugar, conéctate con Dios, conéctate con su palabra y conéctate con otras personas que puedan ayudarte a superar tus sentimientos de vergüenza y de culpa ficticia que te tienen limitado y encarcelado. Tal vez vas a necesitar hablar con alguien en un ambiente de total reserva y seguridad para experimentar total sanidad. Quiero decirte que estamos aquí en la iglesia de Crossbridge, de Miami Springs. Estamos aquí para ayudarte. Que no estás solo, no estás sola. Es más, puedes escribirnos, puedes contactarnos y con gusto tomaremos tiempo para orar por ti,
para que Dios en su gracia y amor traiga sanidad, misericordia a ti y te libere del daño que otros te hicieron y que te ha limitado. Con mucho gusto vamos a esperar que nos contactes y lo vamos a tomar muy en serio y vamos a orar porque estamos convencidos de que la respuesta de Dios es genuina, es real. El Evangelio de Cristo es totalmente sanador, porque nos deja saber que la aceptación que Dios nos da no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras calificaciones, no depende de nuestro desempeño, sino de la decisión de un Dios que es soberano, pero que decidió amarnos incondicionalmente a causa de su carácter bondadoso. Debido a su gracia y a causa de la obra perfecta de Cristo en la cruz, donde Dios trató con tu pecado, donde Dios trató con tu culpa. En Cristo está la sanidad para no seguir viviendo en la cárcel de la vergüenza y de la culpa, sea real o sea ficticia. Acepta la invitación de Dios. ¿Tú sabes que ese sentimiento que te avergüenza es un pecado propio? Ven delante de Dios en actitud de arrepentimiento. Acógete a Él como tu Señor y Salvador y deja que Él reconstruya tu vida y te dé fuerzas para apartarte de esa actitud o de ese comportamiento. Pero si el sentimiento se debe a que otros abusaron de ti, te hicieron daño, no te amaron, te rechazaron, te humillaron, de igual manera, ven a los brazos de misericordia de Dios y reconoce que no es tu culpa, que Dios no te está juzgando, que Dios es consciente de que en este mundo caído hay muchas heridas, pero Él ha tomado tu carga y tú puedes ser un hombre libre, una mujer libre, y a través de esa sanidad tú puedes luego ayudar a otras personas. Deja de culparte a ti mismo, a ti misma, y ven ante el trono de Dios y acógete al oportuno socorro, a la oportuna ayuda. El Evangelio del Señor Jesucristo es tan extraordinario que en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: así que a los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. Ya Dios ha tratado con nuestro pecado y con lo que nos ha herido en la cruz de Cristo en lugar nuestro. Acompáñame orando, toma un instante para hablar de todo corazón con Dios. Este puede ser un momento donde tu vida sea definida, donde tu vida sea partida en un antes y en un después. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre Celestial, venimos delante de ti, normalmente con quebrantamiento, con necesidades. Muchas veces en esta vida nos hemos esforzado por mostrar un rostro alegre, nos hemos esforzado por mostrar delante de los demás que somos capaces, pero tú conoces cuán quebrantado, cuán roto puede estar nuestro corazón, cuán herida puede estar nuestra alma. Señor, tú sabes que hay veces, aunque estemos riendo, por dentro puede ser que estemos llorando, Señor. Y en este día venimos delante de ti sin ningún disfraz, decidiendo no escondernos más, no seguir repitiendo el comportamiento y la actitud de Adán y Eva, sino de encarar la situación delante de ti. Oh Dios, nos postramos en nuestro corazón delante de ti y te pedimos que la sangre preciosa de Jesús limpie nuestros pecados. Aquello que nos ha causado vergüenza, que nos ha causado herida,
Aquello, Señor, que hubiéramos querido no sentir, no hacer, no decir, y sin embargo ocurrió en nuestra vida. Señor, lo colocamos delante de ti y sabemos que cada gota de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario lo fue para limpiarnos, para lavarnos. Y que, Señor, aunque tú eres un Dios santo, no nos estás juzgando, porque en Cristo Jesús ya nos juzgaste. Apártanos de nuestro pecado, apártanos de nuestra maldad y límpianos y danos la fuerza en tu espíritu para levantarnos y tomar una nueva dirección conforme a tu voluntad. Trae un genuino arrepentimiento a nuestra vida. Pero, Señor, también tú sabes que hay cosas que nos han dañado, que no ha sido nuestra culpa, no ha sido nuestro pecado. Ha sido el pecado y la maldad de otros que nos ha alcanzado. Señor, tú sabes que ha habido momentos de pronto en nuestra vida donde aún indefensos, en edad muy temprana, recibimos la ira, el desprecio, el abuso, el rechazo de alguien contra quien no podíamos defendernos. Señor, tú conoces si esto está sucediendo en la vida de alguien ahora mismo. Y te pido que por tu Santo Espíritu seas limpiando y sanando esa alma. Que si alguien en este momento necesita llorar y le cuesta trabajo recordar la situación y había decidido casi ni volver a acordarse de ese momento del abuso, del desprecio, del rechazo, de la herida, de la burla, Señor, que ahora pueda traerlo delante de ti y depositarlo a tus pies, delante de tu trono, y solamente reciba de parte tuya un abrazo de misericordia, de compasión, de gracia, de bondad. Trae a esta persona la capacidad de perdonar a quienes le hirieron, a quienes no le amaron, a quienes le humillaron. Trae la capacidad de perdonar a aquellos que debiendo cuidarle no le cuidaron, que debiendo amarle por el contrario abusaron. Aquellos, Señor, que le ofendieron física y verbalmente. Oh Dios, haz que el óleo de tu Santo Espíritu vuelva a suavizar aquella parte del alma que se ha endurecido y que ha cicatrizado de una manera fea, queriendo ocultar una realidad que no ha dejado ser libre a esta persona. Señor, como un bálsamo de óleo de bendición, suaviza esa herida y haz que ahora sane y cicatrice perfectamente. Y que en lugar de vergüenza, culpa, miedo, haya libertad, haya gozo, haya alabanza, cántico nuevo. Y esta persona, Señor, tú la conviertas en un instrumento de tu gracia para que pueda ayudar a otras personas. Dale la capacidad de poder hablar con personas adecuadas, de ser libre y contar su secreto, de romper ese pacto que ha hecho consigo mismo, consiga misma, de silencio, de romperlo, para ser totalmente libre y contar de que tú, Señor Jesús, te vestiste de humanidad, te hiciste débil para levantarle y sanarle y bendecirle. Gracias, Señor, porque este glorioso evangelio puede hacer nuestras peores heridas, nuestras peores vergüenzas, las más encendidas, las más rojas, las puede convertir como blanca lana y blanca nieve que acaba de caer. Y nunca más te acordarás de nuestros pecados y transgresiones. Y gracias, porque si Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, también tu palabra dice que es nuestro abogado y que por lo tanto, si estamos en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Bendito eres. En Cristo Jesús te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Amén. Si quieres contactarnos para que oremos por ti, no tienes que decir nada que no quieras decir.
Simplemente, si quieres que oremos por ti, puedes contactarme al correo electrónico que nos vamos a cuidar de que va a aparecer en este momento. henry@crossbridgemiami.com. Y con mucho gusto vamos a tomar tiempo para responder, para orar. Si quieres hacerlo personalmente, cada domingo nos reunimos, 10 de la mañana, servicio en inglés, 11:30 en español. Aquí estaremos para acompañarte en esta jornada, para ver la gloria de Dios en tu vida. Que tengas un excelente resto de semana. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.